La Pastoral Afrocolombiana de la Arquidiócesis de Cali les acompaña espiritualmente en este momento de pandemia, porque la vacuna espiritual contra el coronavirus COVID-19 está en nuestra fe en el Señor. En estos días que hemos estado tanto en espíritu de familia, nos hemos invitado a que uno, mantengamos unidad de este espíritu. Segundo, que busquemos armonía dentro de la familia. Tercero, que no tengamos miedo de invocar a Dios. Y cuarto, que seamos compasivos los unos con los otros. En estos espacios tan íntimos y ante una crisis como por la cual estamos transitando en estos momentos, solemos hacernos preguntas que tal vez en el pasado nunca habíamos tenido la valentía de lanzar estas preguntas entre nosotros. Y ahora, ante una amenaza que azota toda la humanidad, empezamos a hacernos las preguntas más íntimas, como es el origen y el destino de la humanidad. Y se han escuchado por medios de comunicación, redes sociales, preguntas que tienen que ver con el fin último del hombre. Y de hecho, algunos me han preguntado: Padre, ¿será que ya está llegando el fin del mundo? ¿Será que el mundo se va a acabar? Y esta pregunta, el único que tiene respuesta ante ella es el mismo Dios, nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero tal vez aprovecho la instancia para invitar a la siguiente claridad. Lo que yo debería o quisiera hacer a cada uno de nosotros es lo siguiente. En estos momentos, ¿debemos estar prevenidos o preparados? Repitamos nuevamente la pregunta. ¿Debemos estar prevenidos o preparados? Y desde la fe me atrevería a decir, debemos estar preparados. Porque la prevención tiene que ver con aquello que viene de afuera. La prevención implica tener precaución, implica evitar, implica anticipar lo que puede suceder, pero por lo general tiene que ver con lo externo. Miremos, por ejemplo, cómo hemos vuelto a adquirir la práctica de lavarnos las manos. Es una medida preventiva. Colocarnos un tapabocas, marcar la distancia social, quedarnos en nuestras casas es una medida preventiva, pero la prevención implica que todavía corremos el peligro. Mientras que la preparación significa involucrarse totalmente. Una preparación implica mirarse desde dentro y desde la fe. Creo que estos momentos que estamos viviendo no es para que estemos prevenidos espiritualmente. Tenemos que estar preparados. ¿Y por qué tenemos que estar preparados? Recordemos lo que nos dice el evangelista San Mateo, capítulo 24, versículo 44. Ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperemos. Luego Mateo 24, versículo 42 nos dice: por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben en qué día vendrá nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega. Yo soy el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. En pocas palabras, ante la salud de parte de cada uno de nosotros, es claro que la medida es la prevención, pero espiritualmente es una preparación. Tenemos que estar preparados, y prepararnos no a causa de coronavirus, sino que preparados porque este es el llamado que se nos hizo desde el comienzo de nuestra fe, para que podamos mantenernos no solo preparados, sino en vela, en una actitud
de aquellos que estemos despiertos todo el momento, y en ello encontramos lo que es la esperanza. Y ante esta claridad, entonces, el temor ante lo que puede ser el fin último de esta pandemia, tal vez desde la parte de nuestra salud sigamos tomando todas las medidas preventivas, pero espiritualmente, más allá de la pandemia, sigue el llamado y que debemos estar preparados aquí y el ahora y en todos los momentos de nuestras vidas. Para ello me permito hoy profundizar esta reflexión con aquello que nos dice el evangelista San Mateo capítulo 25, los versículos del 1 al 13. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Luego dice la palabra del Señor: las vírgenes insensatas se olvidaron de cargar consigo tarros de aceite para mantener sus lámparas encendidas. Pero las prudentes tomaron aceites en sus frascos junto con sus lámparas. Ellas tenían una misma intención. Habían sido llamadas a prepararse para el encuentro con aquel que venía a la boda. Pero entonces, al tardarse el novio, todas ellas quedaron dormidas porque tuvieron sueño, todas ellas, porque ante la prevención todos y todas seguimos vulnerables. Aquí no hubo ninguna distinción entre las insensatas y las prudentes, sino que todas quedaron igual de vulnerables, golpeadas por el sueño. Pero a medianoche se oyó un clamor que decía: aquí está el novio, salid a recibirlo. Y ante este anuncio, todas ellas se despertaron, todas ellas, seguramente teniendo en cuenta todas las medidas necesarias. Pero entonces, levantándose, todas de igual manera arreglaron sus lámparas. Pero las insensatas se dieron cuenta que no tenían aceite suficiente y les dice a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y aquí aparece la primera ruptura. Es que la prevención, como tiene que ver con una amenaza externa, también podemos valernos de herramientas externas. Un tapabocas, el jabón y el agua para lavarnos las manos, una puerta donde encerrarse y efectivamente marcar la distancia social. Y en este caso, las vírgenes prudentes no quisieron prestar el aceite que habían llevado porque tenía que ver con otras dimensiones. Y fijémonos en la respuesta de ellas: que nosotros no les podemos prestar de nuestro aceite porque tal vez no alcance ni para ustedes ni para nosotras. Y de esta manera, recordemos que en estos momentos, cuando de preparación se trata, involucra la conciencia, ello involucra la mente, involucra el corazón, porque aunque superemos la pandemia, tenemos toda claridad que la muerte llegará al final del camino, que tendremos que presentarnos al final ante aquel que es el dueño de la vida. Y por este motivo, las vírgenes prudentes perseveran esperando y efectivamente encontrándose con el novio. Y allí el primer llamado de atención, que en cuanto a la preparación no podemos aparentar. El Papa Francisco decía: tenemos que dejar que caiga toda clase de máscara, para que realmente podamos desnudar nuestros corazones y nuestras conciencias, porque ante una situación
como la actual, necesitamos no quedar bien, sino practicar el bien. En situaciones actuales, no podemos esperar ganar indulgencias con Padre Nuestros ajenos, como vulgarmente lo decimos aquí en Colombia. Tenemos que empeñar la propia conciencia, el propio corazón, la mente ante la realidad cruda de lo que significa el sentido profundo de la muerte y la resurrección, la Pascua, la vida eterna que no tendrá fin. Y entonces las vírgenes prudentes le dice a las sensatas: id más bien a los que venden y comprad vosotras su aceite. Como quien dice, hagan examen de conciencia. Revisen no qué tanto están prevenidos, sino qué tanto están preparadas para aquello que se nos viene. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo: en verdad os digo que no os conozco. Una frase bastante dura para cualquier persona cuando quiera presentarse ante ciertas circunstancias y encontrarse con una respuesta negativa. A nivel individual, seguramente hemos pasado por muchos peligros y en muchas ocasiones habíamos pensado que ya el aceite no nos alcanzaba para ver la luz del día siguiente. Coronavirus no es la primera tragedia, como tampoco es la primera amenaza al cual estamos enfrentando. Y cada instante se nos está interrogando para que no miremos solo las medidas de prevención, sino la preparación, para que en el momento último de nuestras vidas efectivamente podamos estar de pie y no tener que escuchar otra vez a aquel que nos tenga que decir: en verdad os digo que no os conozco. Y él mismo, siendo Hijo de Dios, nos dice: velad pues, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. A partir de este momento, invito para que le coloquemos este ingrediente tan importante a las medidas de seguridad, de prevención que hemos tomado hasta el momento. Entremos en la fase de la preparación y entrando en esta fase, que no sea una respuesta a una pandemia, sino que sea una respuesta a la pregunta íntima de cada uno de nosotros sobre el destino de nuestras vidas. Encomendemos cada una de nuestras intenciones a Jesucristo de la Divina Misericordia. Y como lo hemos hecho de costumbre, que sea la oportunidad para que podamos dejar que sea Él quien intervenga y nos ayude a prepararnos debidamente. Postrado ante tus pies, humildemente vengo a pedirte, dulce Jesús mío, poderte repetir constantemente: Jesús misericordioso, en ti confío. Si la confianza es la prueba de ternura, esta prueba de amor darte yo ansío, aun cuando estés sumido en amargura, Jesús misericordioso, en ti confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatidas, Jesús misericordioso, en ti confío. Aunque sienta venir la desconfianza, y aunque todos me miren con desvío, no será confundida mi esperanza. Jesús misericordioso, en ti confío. Si contraje contigo santa alianza, y te di todo mi amor y mi albedrío,
¿Cómo ha de ser frustrada mi esperanza? Jesús misericordioso, en ti confío. Y siento una confianza de tal suerte, que sin temor a nada, Jesús mío, espero repetir hasta la muerte, Jesús misericordioso, en ti confío. Después de haber colocado nuestra intención ante Jesucristo de la Divina Misericordia, ahora procedamos con la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, los versículos del 35 a 38. Por la misma línea que veníamos reflexionando, nos dice lo siguiente: Estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas, y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regrese de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando, y los sentará él mismo a la mesa, y acercándose les servirá, tal como hizo nuestro Señor Jesucristo en la última cena. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera vigilia, dichosos son aquellos que se mantengan despiertos, dichosos aquellos que se mantengan en vigilia. Y luego dice San Mateo: velad, y no solamente veremos, sino que también entremos en oración. Velad y orad para que no entréis en tentación. Las tentaciones de momentos actuales es prepararnos para el post-coronavirus, pero será suficiente lo que muchos están pensando, solo con el cambio del modelo económico, solo con el cambio del sistema político, solo con el cambio de nuestra relación con el medio ambiente, solo con el cambio en las políticas públicas que tengan que ver con la salud. Él nos dice: velad y orad, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, para que nuestra proyección al futuro no quede corta de lo duradero, no quede corta de aquello que efectivamente nos hará ver la verdadera luz del día. Porque en el fondo, ante esta situación, debemos también preguntarnos cómo será nuestra relación con Dios de aquí en adelante. Dejo este interrogante para cada uno de nosotros. Inclinemos nuestras cabezas y nos prepararemos para la oración y la bendición final. Señor Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá resistir a tu majestad? Señor Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú nos has dicho: pedid y se os dará, el que pide recibe. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá, pero pedid con fe. Escucha pues nuestras oraciones, perdona nuestras culpas, aleja de nosotros los castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.